A las 10:39 de la mañana los saludamos nuevamente a través de los micrófonos de CTU Radio y hoy tenemos la oportunidad de realizar este primer programa de muchos que se va a llamar Contacto Pedagógico, un espacio para visibilizar los procesos pedagógicos y proyectos investigativos liderados por los docentes a nivel nacional. Hoy tenemos la oportunidad de saludar, por supuesto, en la mesa de trabajo a Liliana Rey. Ella es nuestra directiva CTU Star que ha estado detrás de este proceso muy juiciosa, convocando e invitando a los docentes para que compartan sus experiencias a través de nuestros micrófonos. Liliana. Buenos días para todas y todos, compañeros, compañeras, pues muy emocionados en este momento por nuestro primer programa de contacto pedagógico, donde efectivamente la idea es mostrar esas experiencias que desarrollamos en nuestras instituciones, que a veces pues por otro tipo de noticias un poco más bizarras se ven pues opacados, pero pues es mucha el saber que podemos desarrollar, que se desarrollan en nuestras instituciones educativas y que queremos en este momento mostrar. Entonces pues todas y todos muy invitados también a traer sus experiencias. Bueno, y saludamos también a la maestra Sandra Pacheco Guzmán. Ella es coordinadora del colegio Codema en la ciudad de Bogotá, que tiene un proyecto investigativo muy interesante llamado Vínculo Familia-Escuela, formación en capacidades por el rol de los padres y las madres. Profe, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación para poder, como lo decía Liliana, dar a conocer una serie de iniciativas que estamos desarrollando desde los colegios públicos y que pretendemos con esto mejorar nuestra calidad educativa, ¿no? y visibilizar esto, que no se quede solamente en el papel, en el documento, sino que pueda ser de conocimiento de todas las personas que estén interesadas en estos procesos pedagógicos. ¿En qué momento, profe, usted identificó la necesidad de realizar ese proyecto en su contexto escolar? Durante los 30 años que llevo como docente, trabajar con estudiantes pues me ha permitido a través de ellos conocer sus necesidades en formación familiar. Creo que ha sido una inquietud que tomó fuerza desde los estudios de maestría en la Universidad de La Salle, en donde trabajamos el tema de desarrollo humano y por tanto se trabajó el vínculo familia-escuela. Ese fue como el punto de partida, más el haber estado vinculado durante estos últimos 8 años con la Secretaría de Educación y ver la necesidad urgente, es que es un SOS de que trabajemos la familia y la escuela desde nuestras particularidades en pro de la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, claro que sí. Sandra, en el colegio, ¿cómo ha llegado este proyecto? Pues el proyecto inicia con toda esa fundamentación teórica obligatoria para fortalecer el camino hacia donde debía seguir. Inicialmente se ha presentado a los profesores como esa iniciativa y ellos lo han acogido pues bastante bien, teniendo pues como la misma inquietud de que debe hacerse algo, pero bueno, ¿qué algo? Se hizo una invitación inicial a los padres de los estudiantes de ciclo 1, estamos hablando de jardín, transición, primero y segundo, 315 invitaciones. De esas 315 invitaciones iniciales, pues se les presenta el programa de cuál es el propósito del proyecto que se ha denominado Escuela de Familias Convive Codema. Contestan 27 padres de familia con una iniciativa y que sí, que eso les va a aportar y demás. Finalizada esta primera etapa, porque ya les comentaré más adelante de las etapas, han finalizado este proceso 8 padres de familia, ¿no? Entonces, sí existe la necesidad, pero quizás el compromiso o el temor a que sea como un taller más de los que se desarrollan en el colegio y no una apuesta formativa seria a partir de una escuela de familias. Profe, ¿por qué precisamente es fundamental educar a los padres de familia en la actualidad? Los padres de familia, muchos de nosotros quizás hemos traído al mundo a estos hijos que hemos tenido, que quizás no estaban programados, pero sí planeados en un futuro próximo, y nos encontramos ante una realidad diferente a la que vivimos cuando estábamos pequeños y hacíamos parte de una familia. Quizás ese es el momento, ¿no? Esa es la necesidad urgente de cómo redescubrir
ese rol que yo tengo como papá y como mamá y que trascienda al sencillamente tener unos hijos, ¿no? No solo es tenerlos, es formarlos, es participar de su vida y hacer de su vida parte también de mi proyecto de vida. Sí, claro. Se ha hablado de la escuela como el segundo hogar. De alguna manera, pues dándole también esa responsabilidad a la escuela, y se ha trabajado mucho en ese ejercicio, a veces dejando como la responsabilidad de la familia un poco de lado. Pues nos gustaría que nos ampliaras un poco más acerca de cómo se ha abordado este tema con tu proyecto. Pues tú estás preguntando algo que también me cuestiona respecto a la epistemología que utilizamos con el tema de hogar. La familia se forma en un hogar, el cuerpo docente o la comunidad educativa en una escuela, y esos son los límites que se deben mantener, ¿no? Creería que tanto la familia como la escuela coayudan en la formación del ser humano, pero cada uno desde unos límites particulares. Por tanto, no podemos confundir que la escuela debe cumplir los roles que le pertenecen a la familia en un ámbito llamado hogar, y que no se debe tampoco depositar toda la parte formativa o no solamente la cognitiva en la familia, porque esa también es responsabilidad de los docentes, ¿no? Nuestro, desde las escuelas. Entonces creería yo que se debe mantener los límites. Profe, los límites formativos de cada uno de los ámbitos, ¿no? Ámbito escolar, ámbito familiar. ¿Qué resultados usted ha encontrado en este proceso investigativo? ¿Qué cambios en la conformación y en la manera en la cual los padres fundan o crean esos patrones de crianza en los hijos ha encontrado usted? En este momento, con el grupo de padres que estoy trabajando, ayer justamente finalizamos como la primera etapa de fundamentación. Esa primera etapa de fundamentación consta de 4 talleres, todos en torno al tema de liderazgo, desde el enfoque de capacidades como se mencionó inicialmente. Cosas concretas, que la mamá llegue y me diga, profe, eso que usted nos dijo, y ese no era el propósito del tema que se estaba trabajando, ha llevado a que yo empiece a hacer cambios en mi hogar para hacerlo un ambiente más agradable. Entonces, quizás con poco dinero he intentado que mis hijos lleguen y vean algo diferente, algo nuevo. Otra decía, ¿sabe qué, profe? Yo en estos días he tratado mejor a mi marido, ya no lo regaño tanto. Otra me ha dicho, he llorado menos en estos días porque me he sentido escuchada. Entonces, cuando ellos son tomados en cuenta como esas personas vitales que fundan un hogar, que lideran un hogar, así como están ellos en su estado de ánimo y con esas capacidades que están desarrollando, pues puedes transmitir más fácilmente esos conocimientos y esa formación, y hacer del ambiente hogareño un ambiente más propicio para el crecimiento de ese ser humano que está allí haciendo parte de la familia. Nos contabas que pues están participando, ¿cuántas madres? En este momento son 8, tengo 7 mamás y un papá. No sé, de pronto han realizado un estudio acerca de la amplia participación de las madres y la menor participación de los padres. Estudio formal no, pero sí quizás unas intuiciones a partir del diálogo con los docentes, de los hallazgos realizados. En este país seguimos con la idea, de pronto quizás en la zona donde estoy localizada, en la localidad Octava, en Patio Bonito, que la responsabilidad de los niños es exclusiva de la mamá y el que aporta lo material es el papá. En las entregas de informes, cuando tú miras la lista de asistentes, casi que el 90% son madres de familia. En las citaciones que se tienen, por ejemplo, desde coordinación, raro es el papá que llegue, pero más raro aún que venga la pareja a hablar de su hijo, a tratar temas de su hijo, ¿no? El estudio es ese, las intuiciones van enfocadas a que esta responsabilidad se cree solamente que es parte de la mujer, ¿no? Y no del papá. Y en el proyecto han visto como una estrategia para incluir a las personas integrantes de esa familia. Sí, como es escuela de familias, se piensa en una participación posterior, después de este pilotaje que estamos realizando, de convocar a padres, exclusivamente a padres. No sé, si ellos requieren un tiempo diferente, quizá los sábados o ¿por qué no un domingo? Pues lo vamos a hacer, es decir, que el tiempo no sea excusa para que ellos lleguen al colegio, porque muchas veces dicen, es que el trabajo no me lo permite, y el trabajo es la gran excusa,
Pues no, no se preocupen porque tranquilos, vamos a solucionar ese problema. Eso no va a ser un reto imposible de llegar. Profe, aprovechemos estos micrófonos de CTU Radio precisamente para realizar una invitación a todos los docentes que nos están viendo en este momento a que lideren este tipo de procesos de formación a la familia al interior de sus colegios. Bien, nosotros como docentes tenemos cada día retos más grandes frente a la educación de los chicos. Los cambios generacionales ahora tienen tiempos más cortos, ¿no? Son más próximos un cambio generacional a otro. Yo creería que nosotros los docentes no nos podemos quedar solamente desde la formación que recibimos en las universidades, desde los pregrados y las maestrías, sino hacer un rigor investigativo en la escuela, ¿no? Hacer de nuestras comunidades educativas, de nuestros niños, familias y nuestra misma acción docente un hecho de investigación, un hecho de acción, que sí realmente lleve a cambios efectivos, que no solamente lleve a copiar modelos pedagógicos o cosas que vengan de fuera. Creería que nuestra experiencia es tan valiosa que puede dar a que seamos una voz contundente a nivel de investigación, a nivel de propuestas didácticas diferenciales y que realmente impacten favorablemente el hecho educativo en nuestro país. Gracias por las preguntas que nos están realizando a través de las redes. Entonces, Yamile Garzón nos pregunta, ¿cómo superar las visiones clínicas que tienen los maestros sobre las familias? Es por aquello de hablar aún de familias disfuncionales. Pues yo creería, desde la experiencia que tengo, que las familias disfuncionales no existen, son diferentes formas de función y eso no significa que una sea mejor que la otra. Sí, claro, es importante que haya un papá, una mamá y un hijo conformando un hogar, pero ¿por qué no otras formas de familia? ¿Y por qué no aceptarlas? ¿Y por qué no respetarlas? ¿Y por qué no trabajar en pro de ellas? Cuando el propósito nomás de esto es atender a ese niño y hacer que sus derechos formativos no sean vulnerados, esos derechos que se dan desde el vínculo afectivo que se está perdiendo tanto, no es solamente tener un niño en casa, es amarlo. Tal vez, profe, pienso que nuestra compañera Yamile Garzón hace alusión de la funcionalidad no en la integralidad, cómo se conforma la familia, sino en el rol que debe existir la familia en ese proceso de formación. Conocemos que muchas familias precisamente se limitan a cuidar al menor y no forman en valores, en patrones de crianza, en conductas, en hábitos de estudio. Ahí es donde precisamente se puede decir de que no es tan funcional ese núcleo familiar para ese educando en este caso. No es funcional por lo primero que yo decía, por el tema de capacidades. El padre o la madre, como tú lo dices, tienen a su niño allí, haciendo parte de una familia, pero en ellos no han redescubierto esa capacidad de ser padres o madres. Antes nosotros nos formaban quizás las abuelas, como lo mencionábamos fuera de micrófono, ¿cierto? Pero ahora las familias han cambiado, ya las abuelas no están generalmente en el hogar. Las familias eran muy grandes, había una tía, un primo, una prima, y habían unos referentes y unas figuras paternas y maternas representados en personas distintas de padres y madres. Hoy no existen, y los papás no han podido desarrollar esa capacidad de ser padres o madres efectivos porque no tienen un patrón, un modelo, porque no tienen una persona que les apoye en ese mismo proceso de crianza. Tenemos mamás absolutamente solas, con 3, 4 hijos a cargo, pero también de la parte de material, de suplir sus necesidades básicas y resta lo afectivo, resta el acompañamiento. Entonces es que ellos puedan redescubrir y superar esa dificultad y no se queden agobiados, quizás por la falta de dinero, de oportunidades, de conocimientos. Los papás que tengo en este momento están súper agradecidos y dicen, mire, esto me ha dado ganas de estudiar, esto me ha dado oportunidad de vivir momentos más efectivos y más próximos con mis hijos, de compartir un helado diferente. No es que tú te comas un helado y yo me como el helado dándonos la espalda, sino que nos miremos frente a frente y hagamos de ese momento un momento de conversación, de diálogo, de reconocimiento y de reconocer mi vida a través de la vida del otro. Sí, yo quiero pues continuar con esta pregunta porque es alrededor de
a veces pues como que nos acreditamos de pronto como maestros y maestras de decir familias disfuncionales, sí, de juzgar a la familia. Entonces es como mirar el proyecto, cómo ha visto o cómo de pronto lo ha ideado o lo ha pensado, abordar esa visión desde los maestros y maestras. Los maestros y maestras, particularmente en el colegio, no han hablado o no se ha visibilizado el tema de disfuncionalidad. No ha ocurrido así. Ocurren diferentes tipos de familia y hemos abordado quizás… Hay el reconocimiento. Hay el reconocimiento, no hay problema. Incluso tenemos familias que no están dentro de las tipologías que uno encuentra, por eso digo, nosotros tendríamos que hacer nuestra misma tipología de familias, donde el papá lleva a sus hijos del primer hogar, a sus hijos del segundo hogar y la mamá igual, y están todos en el mismo colegio. Y los 4 asisten a la reunión de padres y se reparten para recibir el informe académico de los 8 cursos en los que están repartidos sus hijos comunes. Y eso no es malo, eso no es visto en una forma negativa. ¿Me hago entender? Eso es entendido como la importancia de atenderlos a ellos como papá y mamá independiente, y no queremos rotular a la familia. Es familia y por eso hablamos de una escuela de familias en plural, para que allí tengan cabida las diferentes formas de familia que hay. Y el tema de funcionalidad o disfuncionalidad lo hemos dejado de lado. Eso es claro en la institución educativa en ambas jornadas. Hago claridad sobre eso. Profe, una pregunta final. Usted ya está terminando su proceso de formación doctoral. Cuéntenos esa experiencia. Pues ya estoy próxima a cursar estudios de tercer semestre. Mi interés particular ha sido desde el primer semestre de este doctorado en gerencia y política educativa, hacer todo el proceso de tesis doctoral desde el inicio y no esperar hasta el final. Cosa que yo tenga tiempo para poder estudiar el impacto, que es el último y tercer objetivo. A partir de allí, poder dar opciones de una política de familia más amplia y que responda a nuestra realidad puntual. Es básicamente eso. Bueno, ya para ir terminando, Lili, realicemos una invitación a todos los docentes que nos están viendo para que se acerquen precisamente a las instalaciones de nuestra Central del Trabajo CTU-STRAP a visibilizar y a compartir estas experiencias pedagógicas tan interesantes y fundamentales en el núcleo social. Así es, tú lo has dicho todo. Reiterar la invitación, compañeros, compañeras, para que evidenciemos nuestros proyectos de aula, nuestros proyectos de vida. Siempre he dicho que pues a lo largo de nuestra carrera pedagógica, de nuestro quehacer pedagógico, ya nuestros proyectos no son proyectos de aula, son proyectos de vida con los que estamos a los que estamos completamente entregados. Entonces hay que visibilizarlos, aprovechar estos espacios alternativos que tenemos. Y pues también quiero aprovechar para agradecer a Sandra por contarnos pues toda su experiencia, un poquito de su trayectoria. Nos haría falta mucho más espacio, pero pues muchas gracias, y también desearle muchos éxitos en sus estudios que va a realizar al final de este mes. Sí, a final de este mes en Ciudad de México, sí señora, en Tepic, México. Bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minuticos de este primer programa de Contacto Pedagógicos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.